Ok, chicos, no se olviden, por favor, poner sus nombres al chat. Ok, con lo que les decía acá en el punto que había explicado su compañero Ramiro, hay una localidad que se llama Loco Loco, que es en la provincia de Bolívar, ¿ya? Esa comunidad, por ejemplo, estaba dejándose llevar, ¿no? O sea, porque es muy lejana, no había ingresos económicos, la distribución o sea, que merecían como comunidad de parte de las autoridades no llegaba, ¿no? Entonces, había la necesidad de que ellos se fueran a otros lugares a trabajar, ¿no? Porque obviamente tenían hijos y necesitaban que ellos coman, ¿no? Pero lo que cuentan es que esto es real, ¿no? Hay una compañera, una colega que ha viajado a ese lugar, ¿no? Y me dice de que los hijos ya obviamente los longevos son los viejitos, son los que viven en esas comunidades, ¿no? Entonces ya los hijos, obviamente que las necesidades para ellos ya crecen mucho más y han decidido venir a estudiar aquí a Cochabamba. Ya una vez que han sido profesionales, han ido y han llegado a fortalecer, digamos, ciertas riquezas o recursos naturales, riquezas culturales que ellos tenían como comunidad, ¿no? Obviamente porque son personas que ya están preparadas, entonces han ido trabajando. Y les comento que están haciendo tours, ¿no? Esa es una comunidad rural, y están haciendo tours para poder conocer el lugar y hacer actividades participativas dentro esa comunidad, ¿no? Entonces, de alguna manera ha hecho de que la comunidad pueda salir adelante, no gracias a las personitas que han venido a prepararse a la ciudad y han llevado, digamos, todo ese conocimiento para que salgan adelante. Entonces, están generando economía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, un poquito podemos asociar a eso, ¿no? Que también la comunidad o las autoridades municipales deberían trabajar ahora, ¿no? Que ya tenemos un resultado de censo aunque no es real, ¿no? Para poder fortalecer la formación de ¿no? Y crear tal vez algunos institutos a técnico medio que puedan estudiar y prepararse, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera es algo fructífero para estas comunidades. El siguiente punto, por favor, Ramir, intercambio cultural. Intercambio cultural. Bueno, me imagino que se refiere a intercambio entre comunidades, pero también podría ser a intercambio no solo entre comunidades, sino entre personas, tal vez de otros países u otras regiones con tal vez algún tipo de similitud en la cultura y que, no sé, haya un intercambio de conocimientos, de saberes y de mm, tal vez también ingredientes para medicina tradicional o cosas. Sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, ¿no? Las comunidades, o sea, tienen una base cultural, ¿no? Que este intercambio con otras comunidades o como dices, con otros, tal vez, personas que visitan el exterior, ¿no? Hay ese cambio de ideas, ¿no? De conocimientos, costumbres, y y es lo que les gusta. Hay mucha gente del exterior que prefiere venir a estos lugares, ¿no? A hacer este tipo de turismo tradicional, ¿no? Mientras que otros buscan, ¿no? Un tipo o perdón, alternativo, y otras personas buscan el tipo de turismo tradicional, ¿no? Además de que siempre va a promover la apreciación de la diversidad, ¿no? Y nosotros también nos admiramos cuando vamos a un lugar donde, digamos, la cultura que ellos tienen y la mantienen, a nosotros nos gusta. A mí me llamó la atención cuando el congreso se hizo en Sucre, en Camargo, y entraron la comunidad de Tarabuco, que ha sido parte del Congreso. Estoy hablando del Congreso Nacional de Turismo, ¿no? Que se ha hecho hace 2 años atrás en Camargo, ¿no? Y parte del evento era de la comunidad de Tarabuco que ha entrado a hacer, ¿no? Un espectáculo muy bonito, ¿no? Se han entrado, han tocado y todo, ¿no? Pues a nosotros nos ha gustado porque nosotros no hemos podido ni hemos logrado hacer eso, ¿no? Porque no hay algunas comunidades que no conservan su cultura, lamentablemente, ¿no?
O sea, se sienten un poco como raleados, ¿no? Por el solo hecho de utilizar un atuendo, que es parte también de la cultura, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? A nosotros nos gusta esa apreciación de esa diversidad, además que nosotros conocemos más y enriquecemos toda nuestra cultura, ¿no? Y eso es gracias a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y esto se proyecta eh, gracias a estos eventos, ¿no? Eventos culturales que se hacen cuando hacemos viajes, ¿no? Y además el gobierno también tiene que hacer mm, promoción, ¿no? Y mediante los canales de difusión, que ahora lo tradicional es el internet y el teléfono celular, entonces gracias a eso también podemos conocerlos. Gracias, Ramiro. Eh, Elías, Elías, los otros dos puntos, por favor, valoración de la cultura local e inversión de sitios de interés ambiental, cultural para su preservación y uso. Elías, seguimos contigo, Eric, por favor. Buenas tardes, Listen. Hola, ¿cómo estás, Eric? Por favor, los otros dos puntos, valoración de la cultura local y el otro es inversión de sitios de interés ambiental, cultural para su preservación y uso. En valoración de la cultura local podemos comprender lo que es el conjunto de costumbres, ¿no? Las tradiciones, las prácticas, la artesanía que puede dar a algún lugar, por ejemplo, en las zonas rurales. ¿Está bien lo que digo? Ya, sí, claro que sí, sí, es un, como un conjunto, ¿no? O sea, porque cultura es un conjunto de, por ejemplo, tradiciones, costumbres, la artesanía, que ellos no es parte de la cultura. Sí, también podemos saber, ¿no? Sobre el idioma, ya que a veces tienen como el idioma quechua, otros lugares tienen el idioma aymara, por así decirlo. Ya. Mm, ¿qué más? Nosotros tenemos que ser también parte de esa valoración de cultura. Como les había dicho, para nosotros ha sido muy bonito ver ese actuar de la comunidad Tarabuco, ¿no? Y hay otros lugares que también todavía aún conservan, ¿no? Cuando hacen alguna festividad religiosa, todavía están con instrumentos hasta autóctonos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos apreciar, porque es lo último, lo único que tal vez vamos a llegar a tener si es que no valoramos, ¿no? Entonces, tiene que ser. Inversión de sitios de interés, Eric, En inversión de sitios de interés, hablaríamos de inversión en algún lugar que necesite ayuda. ¿ya? Ya dando el caso los ejemplos que está pasando ahora, pues necesitamos inversiones para preservar lugares, tener más cuidado con esto de los incendios, tal vez poner una ley para que no haya este tipo de incendios, ya que muchas veces gente del lugar que ya tiene esa costumbre de incendiar para, no me acuerdo para qué era, creo que era para hacer algún tipo de plan. Son diferentes actividades, sí. Sí. Ya, obviamente para algunos es beneficioso eso, ¿no? Pero para nosotros que queremos un ambiente saludable, no. Obviamente de aquí parte de que el gobierno también tiene que hacer un aporte económico, ¿no? O sea, hemos dicho que del gobierno emana ciertos ministerios y del ministerio ciertos viceministerios. De los viceministerios están algunos sectores y estos sectores estamos hablando del CERNAP, ¿no? Si ustedes un poquito hacen una retrospectiva de lo que hemos avanzado en legislación, está el CERNAP, que son el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Después están nuestras autoridades departamentales y municipales, ¿no? Entonces, nosotros
al ver que estas autoridades no están actuando como deberían, porque sabemos que es necesaria una inversión para ciertos lugares ambientales y culturales, ¿no? Porque tal vez hay mucha demanda en esos sectores, ¿no? Entonces, también trabajar, creo que está más adelante, acerca de eh, la capacidad que tiene ciertos lugares para poder adquirir o admitir, ¿no? A la gente para que no se pueda destruir, ¿no? O sea, se tiene que hacer ese análisis, ¿no? Entonces, desde el gobierno parte de que tiene que haber una inversión en estos sitios, ¿no? Porque se tienen que conservar, se tienen que preservar, ¿no? Para poder también tener, ¿no? Ingresos económicos gracias a estos sitios. Wendy, recuperación de la industria artesanal. Gracias, Eric. Buenas tardes, Lice. Hola, ¿cómo estás, Wendy? Recuperación de la industria artesanal. Eso, Lice, ya se ha perdido, ¿no ve? Aquí donde vivo, creo que ya no hacen eso. Y lamentablemente Sí, Lice, se está perdiendo. les voy a dar un ejemplo claro. No sé si tú tienes algún otro ejemplo para que puedas aportar acerca de la recuperación de la industria artesanal. Lice, serían las ferias que se hacen, o sea, en cada lugar, ¿no ve? Por municipios, eso, ¿no ve? Hacen sus ferias para que no se pierda eso. Ya, recuperación de la industria. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando vas a Tarata, ya, digamos, el año pasado o el anteaño, si no me equivoco, acompañé a un grupo de estudiantes para un tour. Ustedes saben que empresa de viajes uno hace tours, ¿no es cierto? Para, bueno, les enseña a armar un paquete y llevan a turistas, ¿no es cierto? Entonces yo fui para calificar un grupo y me llevó a Tarata y en ese entonces todavía donde venden chorizo, que es, bueno, el lugar tradicional donde todos van. Todavía había escasas personas que vendían estas artesanías, ¿no? Y tuve la oportunidad yo de adquirir algunos, ¿no? Entonces ya cuando volví este año con mi mami ya eran más. Entonces tal vez que se ha sectorizado un poquito ese lugar para poder no dar a conocer a la gente de que Tarata también es parte, digamos, de esa, eh, mm, de esa industria artesanal, se podría decir, ¿no? Porque es todo artesanal lo que ellos hacen, ¿no? Eh, entonces, se ha proyectado como un centro y a todos los que quieren adquirir esos productos, bueno, van, ¿no es cierto? Entonces, algunos tienen suerte, bueno, pues otros ya venderán al otro día, qué sé yo, ¿no? Pero debería haber, ¿no? El apoyo también de algunos municipios con la capacitación. ¿Por qué les digo eso? Que el anterior semestre también fui a Tarata, Punata, hicimos un recorrido y en Tarata o en Guayculi. Guayculi es donde hacen, ¿no? En las artesanías, si no me equivoco, me confirmo, sí, de barro. Es muy deplorable, lamentablemente, porque son lugares que turistas visitan, ¿ya? Y les digo deplorable porque el lugar no está apto como para que un extranjero, si es que fuera a visitar esos lugares, eh, puedan ver.
no, o sea, no está adecuado. Y eso es por la falta de capacitación, pese a que estas personas sí tienen mucho requerimiento de su producto, ¿no? Ya sea eh, para otras ciudades, ¿no? Entonces, pienso que se tiene que trabajar. Em, hay algunas cosas que, por ejemplo, se están perdiendo también, ¿no? En, en la, en esta, ¿no? En esta industria artesanal, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como tú decías, ¿no? Proyectarnos a eventos culturales para que puedan darse a conocer, para que ellos sepan que sí, realmente hay personas que aprecian el trabajo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí vamos. Anaí, empezamos contigo con los dos primeros puntos, por favor. Estamos hablando ahora de los impactos negativos, ¿ya? Em, el tema de la expansión del turismo puede provocar desplazamiento de culturas locales. Se puede referir, por ejemplo, a em, desaparecer el tema de las culturas, Lice, ya que podemos, digamos, al hacer turismo queremos implementar más infraestructura y a causa de eso podemos hacer que pierda lo que es las comunidades, sus culturas, lo que, no sé, de dónde son sus orígenes, pueden perder todo eso. ¿A eso se basa Lice? No sé. Ya, bueno, la expansión del turismo puede provocar desplazamiento de algunas culturas locales, ¿no? En todo caso, cuando dice la expansión del turismo, es que tal vez nosotros no solamente nos estamos refiriendo a conocer, ¿no? Hay que saber para eso los gustos y preferencias de la demanda, ¿no? Porque hay muchos que tal vez quieran conocer un tipo de turismo diferente, ¿no? Pero no siempre el turismo rural, ¿no? ¿Y qué hace, digamos, esto puede provocar que estas culturas locales se puedan, ¿no? Ir desplazando hasta desapareciendo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Porque no hay poca importancia de poder visitar estos lugares, ¿no? Entonces, podría darse de esa manera. Discriminación, el otro punto, por favor, Nay. Hola, Anaí. ¿Has salido? Hola, Anaí. El otro punto, por favor. Algo pasó. Mm. Alejandra. Buenas tardes, Lice. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Tal vez puedes Disculpe, ¿en hablar. qué punto está? Me he eh, distraído. ya, discriminación en fuentes de empleo, o sea, preferencias. Ese punto tal vez podrías un poquito explicar. ¿Qué entiendes por ese punto de un impacto social negativo? Eh, bueno, perdón, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Que no le escuché muy bien, estoy con un poco internet. Discriminación en fuentes de empleo, preferencias. O sea, ¿cómo podrías explicar ese punto que es un impacto social negativo? Eh, bueno, en sí, en mis propias palabras sería mm, de que sería más que todo en esto, bueno, en el empleo, más que todo, sería la discriminación en el tema de que
bueno, en sí algunas personas, digamos, por ejemplo, ejercen una carrera, ¿no? Digamos, dan todo de su parte, pero en cambio otras personas no aportan mucho y eso es mucha diferencia porque normalmente se trabaja en grupo, ¿no? Normalmente sobre ese tema y entonces tipo que les evalúan o les dan, digamos, ay, ¿cómo se llama esto? Una hoja de vida para ver cómo están, si están capacitados o no. No eso. Mm, Ya, esto claramente lo vemos, ¿no, chicos? Esta discriminación en fuentes de empleo, bueno, ya estas podrían ser, por ejemplo, por algunos aspectos tal vez sociales, que eso es lo que debería trabajarse, hemos hablado en el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Eh, de incluir, ¿no? De ser, de trabajar en la inclusión, ¿no? Con algunas personas, ¿no? Hay preferencias, sí, hasta no importa si amerita, si es profesional o no, ¿no? Entonces, ante todo para ellos siempre va a prevalecer y a mí, algunos casos para mí es política también, ¿no? En algunas fuentes de... Pero también, Ajá. perdón, pero también mi idea sería en esto, en el tema del empleo, de que normalmente cuando van a trabajar o buscan empleo, bueno, profesionales siempre trabajan en grupo, pero digamos hay otras personas que digamos dan preferencia más trabajo con el otro equipo y digamos a la persona le hacen un lado, ¿no? Evidentemente tiene más capacidad de saber, ¿no? De realizarlo, pero a veces pasa de que digamos le hacen un lado y eso también le afecta, ¿no? En el tema laboral también, eso, del tema de la discriminación bastante en los trabajos laborales y hacia empresas grandes igual. Claro, sí, sí, está bien, pero eso, como les digo, no debería haber, ¿no? Claro, Tenemos que trabajar en la inclusión, ¿no? O sea, eh, hay en muchos sectores que se trabaja así, lamentablemente, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? Podría ser en grupo y lo discrimina a uno por no querer hacer o no, por alguna razón, ¿no? Entonces, eso es lo que menos debería ser, o preferencias tal vez, ¿no? Y claro ejemplo, cuando hacemos grupos en aula, ¿no? Yo ya les había dicho, a mí no me interesa las rencillas que hay dentro del grupo, si se ha llegado a suscitar, ¿no? Lo que yo quiero ver es un producto final, ¿no? Por eso es que siempre les digo, siempre trabajen con personas que ustedes se conocen, ¿no? Para evitar justamente esto, ¿no? Pero sí tienes razón, ¿ya? Eh, Elizabeth, pérdida de la cultura y tradiciones y sobreexplotación. Hola, Lice, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Ali? ¿Qué tal? Bien. Lice, es la pérdida de la cultura y tradiciones, ¿no? Sí, Bueno, aquí se refiere, por ejemplo, aquí en Bolivia. En Bolivia hay muchísimas lenguas indígenas, las cuales son como el quechua, aymara y entre varias más que hay. Y hay algunas de ellas que se están perdiendo. Y también no solo en la lengua, sino también en la vestimenta. Hay en ciertos lugares que se visten tradicionalmente y no sé si Samaipata puede ser un ejemplo de eso, que se está perdiendo ahí las costumbres, la cultura. Cuando fuimos, está como que mezclado. ya, sí, sí, eso sí. Eso sería, Alice. Ya, sobre explotación de los recursos culturales y naturales. Culturales y naturales. Ahí, mm, en la sobreexplotación, pongo un ejemplo de, por ejemplo, del Tiwanaku, que es un sitio arqueológico que no tiene como la capacidad de carga, o sea, de por sí van muchísima gente y arruinan el lugar. Hay un deterioro de, bueno, del lugar, ya sea por la misma persona que no cuida muy bien, por los turistas que vayan, o también por el clima.
a eso, Lisa. Ya, en algunos casos podría suceder que, bueno, la sobreexplotación sí se trata de eso, ¿no? De que no hay una capacidad de carga, ¿no? Un cálculo de la cantidad de personas que puedan entrar a un lugar para evitar deteriorar, ¿no? Y evitar que se destruya, más que todo, ¿no? Entonces sí, en parte de eso sí hay razón. Y en recursos naturales podría ser en Potosí, por ejemplo, la explotación de minería en el Cerro Rico, que lo van explotando desde hace muchos años ya. Ya, sí, eso sí, ¿no? Lo van a ver desgastado. Sí, Lamentablemente, ¿no? O sea, hay una sobreexplotación y que hemos analizado en los principios del desarrollo sostenible, del sustentable, justamente es eso, ¿no es cierto? Que no debe haber una sobreexplotación de algunos recursos si son especialmente recursos no renovables, ¿no? Y los minerales entran en ese aspecto. sí, Lisa. Ok, gracias, Eddie. No de nada, Lisa. Hola, Beth. Sí, Lice. Hola, ¿cómo estás? Los otros 2 puntos, corazón, por favor. Está bien, Lice. Los cambios drásticos en la vida de la gente local sería bueno, como aspecto negativo, el turismo llegaría a ser un aspecto negativo. Perdón, Lice. En tema de lo que es, no se pueden Se perdió la conexión, Beth. Ahora recién se te escucha. no están acostumbrados a ese tipo de actividades, ese tipo de vida que se puede llevar con el turismo, más o menos. Ya, sí, sí. O sea, a veces pasa que en, en algunas localidades, algunas comunidades, la gente es un poquito celosa, digamos, de lo que quieren venir a ver, ¿no? Entonces, hasta hay celos de que quieran entrar, ¿no? Eh, a, un poco lo relaciono a que en Chapare, por ejemplo, sí, no te dan información así por así. El sindicato de transportes es el que tiene más autoridad que la autoridad municipal. Entonces, yo creo que ellos son mucho más celosos de poder entrar a sus lugares, digamos, donde hacen actividad productiva, entre comillas, ¿no? Entonces, porque obviamente sabemos que no es esa línea, ¿no? Entonces, hay gente que es así, ¿no? Hasta cuando quieren dar información, que ustedes en algún caso, cuando vayan a hacer trabajo de campo, ya les he dicho, identifíquense como estudiantes que están haciendo un trabajo, una planificación turística y que están viniendo a tener información para poder hacer un documento, ¿no? Que les va a beneficiar a ellos, ¿no? Entonces, un poquito tienen que saber gestionar, ¿no? Porque hay gente que no quiere, ¿no? Los miran raro y dicen no quieren, ¿no? Entonces, hasta no desean que pueda haber, por ejemplo, una proyección a futuro de que su comunidad tiene riqueza natural, ¿no? Cultural y ellos tal vez no permiten también, ¿bien? El otro punto más, gracias. El tema del crecimiento sería de la higiene que manejan ellos, o sea, al no poder distribuir equitativamente la economía y todo eso, porque se lo gastan, es decir, y no hacen la higiene correspondiente y eso nos puede provocar algunos problemas de salud y la violencia que utilizan, como usted mencionó, Alice, ya que son un poco celosos, o sea, se van a lo agresivo y no te hablan de buena manera. Directamente te empiezan bueno, se van a lo agresivo, ¿no? Eso llegaría a ser, Lice. ¿Bien? Obviamente, si el dinero no es distribuido equitativamente, en ese dicho, ¿no? De acuerdo a la cantidad de población que hay en un lugar, se puede un centro de salud, un centro escolar, qué sé yo, ¿no es cierto? Y si no hay
esa cantidad de gente o no llegan los recursos adecuados, digamos, se distribuye de manera adecuada. Entonces, lamentablemente, estos problemas siempre se van a pronunciar, ¿no? Y obviamente porque muchos tienen esa creencia de solamente curarse con hierbas medicinales, ¿no? Tradicional, utilizar su medicina tradicional, a veces no lo consiguen y lamentablemente no hay fallecimientos, ¿no? En las personas, ¿no? Y sí se producen, por ejemplo, violencia, ¿no? Yo he escuchado algunas comunidades que lamentablemente, o sea, no piensan que tú estás, al contrario, no es, eres una persona extraña y estás yendo a robar y que es ahí es donde hay una turba de la comunidad y se amarran. Pues hemos escuchado tantos otros casos así. Gracias, Betty. ¿Qué se debe considerar en estos impactos? Sabrina, hola, creo que tú eres, Hola, Lice. hola, ¿cómo estás? Lice, dígame. En estos 3 puntos nos puedes ayudar. ¿Qué se debe considerar en estos impactos, digamos, negativos y positivos del impacto social, valga la redundancia? Está bien, Lice. En definir el nivel de tolerancia en doble dirección, creo que poner un nivel, no sé cómo explicar, Lice. Em, Tener un nivel de tolerancia para estos comportamientos y, o sea, que no, como tener reglas que no rebasen esa tolerancia y se convierta en un impacto negativo. En educar a los turistas, visitantes o usuarios, antes de, digamos, si un turista va a visitar un área protegida, se le podría brindar una charla o bueno, no capacitarlos, ¿no? Pero explicarles sobre cómo se tienen que comportar en estas áreas para que no se ocasionen impactos negativos o causen algún daño. Y no solo cuando visiten, sino que en otras áreas protegidas de diferentes partes del mundo, estos ya sepan cómo comportarse. Igual a los pobladores, se podría capacitarlos para que ellos sepan más o menos cómo manejar el turismo y así se evite riesgos. Por ejemplo, capacitar mejor a los guías sobre primeros auxilios. Por ejemplo, el Codo de los Andes es un lugar peligroso, ¿no? Entonces, decirles a los guías que si está húmedo hasta cierto punto, los turistas ya no vayan más allá. Y se podría capacitar a los pobladores para que ellos sepan cómo manejar su comunidad y todos, y eso. Sí, Sabrina, gracias. Bueno, sí tenías razón. Hay en algunos casos que no simplemente hacen la actividad y no les importan los riesgos que se pueden dar, ¿no? Definir nivel de tolerancia en doble dirección, o sea, digamos, de yo, quien va a visitar en la comunidad y a los comunarios, ¿no? Uno, porque sabemos cuáles son los beneficios que ellos van a tener, ¿no? Entonces, mm, y darles a conocer muchos de esos aspectos, ¿no? Que son beneficiosos, ¿no? Y nosotros somos digamos, las personas que solamente estamos yendo a conocer o a hacer un paseo nada más por el lugar, ¿no? Entonces tiene que haber un nivel de tolerancia entre ambos, ¿no? De los que están yendo y de los que están conociendo y de las personas que habitan en el lugar. Eh, a los turistas, yo creo que no es una sola vez y eso tiene que ser replicado y ante eso nos tiene que ayudar mucho la señalización y ¿cómo se dice? Em, eh, el material didáctico, se podría decir, preparado para algún tipo de actividad que se va a hacer, ¿ya? ¿No? Entonces, es necesario porque una sola vez dices, pero ellos se les olvida, ¿ya? Entonces, lamentablemente, con ellos ya vemos todavía algunas cosas inusuales que pueden hacer, ¿no? Entonces, son impactos negativos que en algunos casos, si te dicen no rayar, pero igual siguen rayando, haciendo corazoncitos, poniendo tuyo.
¿no? Entonces dicen no rayar, pero lo siguen haciendo. No pisar, no sacar fotos, no hacer esto, ¿no? Entonces, por alguna cosa, por alguna razón, te prohíben, pero lamentablemente el turista no lo hace, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que manejar nosotros, que ustedes van a ser profesionales y ustedes tienen que preparar, ¿no? Si es en un ámbito de turismo, entonces tienen que ir trabajando, y no solamente en el turismo, también en hotelería y en gastronomía, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que son de alguna manera usuarios, son turistas, ¿no? Entonces van a visitar un lugar donde ir a dormir, van a visitar un lugar donde ir a comer. Como también educar a los pobladores sobre los riesgos ¿no? Como habías dicho, sí, ¿no? No, como te digo, no les importa, ¿no? Los he citado en Ecolocotal con la tirolesa, lo mismo, ¿no? A ellos no les ha importado, les ha realmente, eh, lo único que querían es agarrar eh, su aporte económico y nada más, y hacían el trabajo, pero lamentablemente no, ha tenido que suscitarse en una muerte para que recién las autoridades trabajen, ¿no? En esos aspectos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que se pueden dar en estas ocasiones. Gracias, chicos. Por favor, todos estos análisis de impactos que estamos viendo, tienen que ustedes también analizar de esa manera, por favor, porque vuelvo a repetir, sus temas son compuestos, de la cual nosotros estamos analizando lo que es el impacto, ¿cierto? De turismo, ¿no? Entonces, estamos viendo algunos impactos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que considerar y analizar que en sus lugares, en el municipio donde ustedes están trabajando, hay o han identificado algunos de estos, ¿no? Entonces, dar un poquito más de relevancia, más de información, tenerlas, entonces ya tienen que ir trabajando, por favor, con ello. ¿Ya? Vemos los impactos ambientales ahora, ¿ya? En los impactos ambientales positivos vamos a ver mayor conciencia ambiental, ¿no? Creo que somos muy pocos, pienso yo, ahora que se está suscitando el problema que tenemos con el incendio, recién creo que la gente se está poniendo la mano al pecho y está trabajando, ¿no? Eh, Al menos nos duele ver a nuestra fauna silvestre